Bienvenidas a esta unidad 4 del primer bloque, los pilares. En esta unidad es un poquito más técnica, vamos a hablar de los grupos de alimentos y sus nutrientes, ¿vale? Te voy a compartir ya la presentación y mientras te voy contando que bueno, que sí que es un poquito más técnica esta charla. Te decía que esta unidad es un poquito más técnica, pero bastante necesaria. Entonces, aunque ya hemos hablado de los tres principales grupos de macronutrientes, ahora te quiero hablar de ellos específicamente en qué tipo de alimentos podemos encontrarlos. ¿Vale? Venga, vamos a ello. Entonces vamos a ir grupo por grupo y macronutriente por macronutriente. Vamos a ver alimentos ricos en fibra, que sabéis que es un tipo de hidrato de carbono, la fibra que no se digiere, ya lo hemos visto. Alimentos ricos en hidratos de carbono, en proteínas, en grasas, y luego vamos a ver alimentos que tienen un poco de un macronutriente y un poquito de otro, y por supuesto los ultraprocesados. ¿Vale? Vamos allá. Creo que va a ser una charla muy rápida, veremos a ver si no me enrollo mucho. Pero bueno, alimentos ricos en fibra, ya lo habíamos adelantado, ¿vale? Que la fibra es un hidrato de carbono que no se digiere, pero es muy interesante a nivel digestivo, a nivel de absorción de azúcares, a nivel de conservar nuestra microbiota intestinal. Entonces, es súper importante que nuestra alimentación esté basada en alimentos con alto contenido en fibra. ¿Y cuáles son estos alimentos? Pues lo que nos dice el plato de Harvard. Verduras y hortalizas y frutas. Ni más ni menos. Es fácil, fácil. ¿Vale? Por eso el plato de Harvard ya nos dice que la base de nuestro plato tiene que estar compuesto por frutas y verduras. ¿Vale? ¿Qué pasa con las verduras y las hortalizas? Y las frutas también, que aunque tienen mucha fibra, los alimentos son un conjunto de muchas cosas, no solo un macronutriente o dos macronutrientes. Entonces, vamos aquí a deshacer algunos mitos. Las verduras y hortalizas y las frutas tienen también un alto contenido en agua, que también es muy interesante para nuestro organismo. De hecho, si nos vamos a la BEDCA, ¿te acuerdas que te expliqué la base de datos de composición de alimentos, donde vamos a ver todo ese perfil nutricional de alimentos que no te puedes encontrar con etiqueta en el supermercado? Vale, pues si te fijas, tanto en verduras, que aquí he puesto de ejemplo el tomate, y en frutas, que he puesto una manzana, pues los dos tipos de alimentos tienen un altísimo contenido en agua. Para que lo veas, tomate, casi el 94% de toda su matriz, de toda su composición, es agua, ¿vale? Entonces eso es algo que hay que tener muy en cuenta. También con las frutas, que están muy demonizadas porque si tienen mucha fructosa, mucho azúcar y tal. Ojito, porque hay que tener en cuenta que aparte de tener fibra, tiene bastante contenido en agua, casi el 86%. Mm, mm, mm. Y entonces, además de agua, también tienen hidratos de carbono en forma de azúcares simples, esos hidratos de carbono simples. Mayoritariamente fructosa y algo de glucosa, tienen un poquito de cada. Por eso hay ese mito de que la fruta engorda porque tiene azúcar y tal y cual. Ahora lo vamos a ver cuánto tiene de azúcar, ¿vale? Pues el tomate, por ejemplo, tiene 3,5% de hidratos por cada 100, o sea, es que es una cantidad irrelevante. Y la fruta es verdad que tiene un poco más, 12 por cada 100, pero no es una cantidad tan relevante como para desechar. ¿Por qué? Porque tienen otros compuestos, la fruta, que son muy interesantes, como la fibra que decíamos, como todo este contenido de agua y como todas las vitaminas y minerales, que ya no lo he puesto porque ya no me cabería en la pantalla de lo larga que es la lista, ¿vale? Entonces tengamos en cuenta ojo, que no es para tanto, ¿vale? Y que el contenido en azúcar, en este caso, hay que verlo en el contexto del alimento. No es lo mismo echarse 12 gramos de azúcar de mesa al café, por ejemplo, que comerte 12 gramos de fructosa
con todo lo que acompaña, en este caso, una manzana, ¿vale? Venga, ya una vez que hemos desechado este mito, o como se diga, vamos con los alimentos ricos en hidratos de carbono, que también es un macronutriente bastante conflictivo a veces. ¿Vale? Los hidratos de carbono están presentes en todos los alimentos compuestos por cereales, eh, avena, harinas de todo tipo, pastas, por supuesto, arroz, pan, todo lo que se hace con cereales. ¿Vale? Y luego también, aunque a nivel de fisiología, los tubérculos son vegetales, a nivel nutricional, por su contenido en hidratos de carbono, a nivel nutricional los metemos en el mismo grupo que los cereales, que su contenido en hidratos de carbono es un poco más alto que el resto de vegetales, ¿vale? Y serían, pues eso, tubérculos, principalmente los que comemos aquí en España, son patata y boniato. Ok. ¿Qué hay que tener en cuenta de este tipo de alimentos? Pues que son alimentos muy secos, que generalmente, aquí he puesto el ejemplo, el plato de pasta, que ya te lo puse en las unidades anteriores, eh, son alimentos que no suelen tener un contenido de agua alto, que eso es algo que en principio pues a lo mejor no nos interesa mucho, y sí tienen un contenido en hidratos de carbono bastante alto, como es un 66%. Si te acuerdas, en fibra estaba bastante bien porque está hecho con harina integral, pero no siempre es así. Por eso se recomienda que las harinas, cuanto más integrales, mejor. ¿Vale? Luego, por otra parte, hay que tener en cuenta que los tubérculos, aunque tienen un contenido de hidratos de carbono más alto que el resto de vegetales, también tienen esas propiedades de los vegetales, como es en este caso el agua, que tiene casi un 81% de agua. Entonces, tampoco vamos a demonizar a la patata y el boniato, porque son alimentos muy ricos en hidratos de carbono. Bueno, son alimentos ricos en hidratos de carbono, pero también tienen ese agua, esos minerales, esas vitaminas y un poquito de fibra, que tampoco nos viene mal. Normalmente la parte conflictiva, sobre todo las patatas, es el cocinado. ¿Qué pasa? Que si te las haces fritas, ahí vamos ya a tener un problemita nutricional con las grasas. Pero bueno, si utilizamos otro tipo de técnica de cocinado, ahí nos podemos beneficiar, pues, en este caso del agua que tienen, de las vitaminas, de los hidratos, que es un contenido interesante pero no excesivo, ¿vale? Entonces, bueno, es una fuente de hidratos que también nos interesa. Alimentos ricos en proteína. ¿Aquí qué tenemos? Pues dos grupos, dentro del grupo de alimentos ricos en proteína, dos tipos de proteína, que sería por un lado la proteína animal y por otro lado la proteína vegetal, que cada vez está teniendo ya más fans, por decirlo de alguna manera. De proteína animal, bueno, ya lo sabéis, carnes de todo tipo y pescados, y de proteína vegetal, la principal fuente son las legumbres y los derivados de las legumbres, la soja, el tempe, todo esto. Y luego tenemos también los frutos secos, que tienen un poco de proteína, un poco de grasa, pero esto lo vemos luego, ¿vale? En el siguiente apartado. ¿Qué deciros de la proteína animal? Que, ojo, porque nos podemos pensar que las carnes, por tener un origen animal, va a ser todo proteína y no siempre es así. Por eso se hace mucho hincapié en priorizar carnes magras, que no sean rojas, porque las carnes rojas lo que suelen tener, aquí te puse el ejemplo de una costilla de cerdo, que ni siquiera es una carne eh, roja al 100%, el cerdo depende de la parte, hay partes más magras y partes más rojas, por decirlo de alguna manera. La costilla de cerdo es algo intermedio, ¿vale? Pero fíjate aquí que aunque de proteína tiene 17,1, que no sé si te parece mucho o poco, pero bueno, no es el 100%, ni el 90%, ni el 80% de lo que te comes proteína, es el 17%, que luego lo vamos a comparar con la proteína vegetal, ¿vale? De agua tiene lo que tiene, lo que pasa que es verdad que cuando cocinas la carne, el agua suele salir. ¿Y qué es importante aquí? Tener en cuenta que la carne animal tiene asociado bastante contenido en colesterol. Cuanto más roja sea la carne, normalmente más grasa y por tanto más colesterol va a tener. Entonces, eso que lo tengamos en cuenta, que la carne está bien, es una opción si quieres, pero no es ni de lejos imprescindible a nivel de contenido proteico,
ni la proteína más ideal, ¿vale? Porque tiene asociado mucha grasa y mucho colesterol en ella. Y en la sociedad en la que vivimos hoy en día, lo que menos nos interesa es consumir un exceso de colesterol, ¿vale? Mira, aquí te la comparo con una carne más magra, como sería la de pollo o la de pavo, también valdría. Que si te fijas, de grasa total, aquí tiene el 6,2, la de cerdo tiene 23, que es una diferencia bastante interesante. En colesterol están parecidos, ¿vale? Y en proteína tiene incluso más proteína. Entonces, por eso siempre las dietistas y nutricionistas hacemos hincapié en que si la proteína que te vas a comer va a ser de origen animal, que priorices siempre las carnes más magras, de aves y demás, y sobre todo que sean de buena calidad. Si te la puedes comprar en la carnicería, mucho mejor que de supermercado. Vale. Y luego, de pescado, ¿qué decir aquí? Del pescado hay dos tipos de pescado. A nivel de contenido proteico, más o menos va a ser igual. ¿Qué se diferencia aquí? En el contenido en grasa. Y por eso decimos que tenemos pescado azul, que es muy alto en grasa, pero en grasas saludables, omega 3, muy importantes. Y luego tenemos pescado blanco, que sería más bien la merluza y este tipo de pescados que son más magros, que también son muy interesantes porque a nivel de proteína están muy bien, pero no aportan esa parte de omega 3. Entonces, siempre que variemos un poquito de cada, eh, siempre va a ser bien. ¿Vale? Y luego que tenemos la proteína vegetal, que principalmente son legumbres. Y aquí podemos tener las legumbres en formato tradicional, cocidas, lentejas, habas, garbanzos, todas estas, pero también podemos tener los guisantes, que es una legumbre, una proteína de muy buena calidad. Y luego lo que te decía antes, que aparte de las legumbres tradicionales, tenemos los derivados de la legumbre, que son buenos bueno, depende qué marca compres, pero generalmente suelen ser buenos procesados. Son alimentos pues como el tofu, la soja texturizada, el tempeh, el seitan, que llevan cientos de años consumiéndose, sobre todo en la cultura asiática, pero que no son más que derivados de la soja, que la soja es una legumbre, ¿vale? Tan válida como otra. Entonces, esto que tengamos en cuenta. Los derivados de la soja los puedes comer aunque no seas vegetariana ni vegana, le vas a aportar variedad a tu dieta, le vas a aportar proteínas de calidad sin ese colesterol asociado, muy importante. Y además también son muy buenos los derivados de la soja porque al estar procesados, ese procesamiento lo que ha hecho es concentrar en menos volumen más cantidad de proteína. Entonces, eh, consumiendo este tipo de alimentos vas a aumentar ese consumo diario de proteína. O sea que yo te recomiendo que si quieres probarlos, siempre va a estar bien, aunque no tienes que ser ni vegetariana, ni vegana, ni nada de eso. Yo misma como de todo, soy omnívora de momento, aunque estoy reduciendo la carne, y los utilizo. O sea que cuanta más variedad la dieta, más felicidad y todo mejor. Venga, vamos allá. Y ahora te hago una comparativa entre un ejemplo de proteína animal y un ejemplo de proteína vegetal. En este caso es el carne de cerdo y las lentejas. Para que veamos, contenido en grasa. Aquí es muy revelador porque la carne de cerdo tiene casi 24% de grasa asociada a esa carne, sin embargo las legumbres, en este caso las lentejas, no llegan ni al 2%. Entonces esto es una ventaja que tenemos con la proteína vegetal. Luego, a nivel de proteína, a lo mejor, no sé si pensabas que la proteína animal, la carne animal tenía más proteína que la legumbre, pero fíjate que por cada 100 gramos, en este caso el cerdo, tiene un 17% y las lentejas tienen un 25%. Si consumiéramos carne más magra como la de pollo, nos estaríamos ya acercando más al perfil proteico, al contenido proteico de la lenteja, ¿vale? Y luego, bueno, algo que añadir es el tema de la fibra, que la legumbre además tiene casi un 10% de fibra asociada, o sea que esto también es una ventaja, y sin embargo la carne tiene cero patatero de fibra.
¿vale? Y luego la carne, no nos olvidemos que de colesterol tiene el 77% y la lenteja no te lo he puesto porque tiene cero, pero tiene cero, ¿eh? Si quieres lo puedes buscar en la beca. O sea que hay muchas razones para reducir el consumo de carne. No me voy a meter en razones ni medioambientales ni de bienestar animal, que también las hay a nivel estrictamente nutricional. Tenemos razones de peso para ir sustituyendo la proteína animal por la vegetal. Venga, grasitas saludables, alimentos ricos en grasa, ¿vale? Ay, perdonad, chicas. Uy, alimentos ricos en grasa. Pues aquí yo ya te lo adelanté en la primera unidad, pero te lo vuelvo a repetir. El alimento rico en grasa de excelente calidad por excelencia del mundo mundial aquí en España es el aceite de oliva virgen extra, muy importante, porque si no es virgen extra, ahí ya la calidad del aceite bajita, bajita, va bajando, ¿vale? Pero tenemos ese. Tenemos el aguacate, tenemos el coco, tenemos los pescados azules, ¿vale? Tenemos los lácteos. Entonces, quiero que te quede como súper claro que la grasa por excelencia, aunque aquí no te la he puesto, la grasa por excelencia en el país donde vivimos es el aceite de oliva virgen extra. Aunque está carísimo, te lo vuelvo a repetir, te lo conté en la primera unidad, aunque está carísimo, como dietista considero que seguir cocinando con aceite de oliva virgen extra es algo prioritario, aunque sea caro. ¿Por qué? Porque el cocinar es algo que hacemos todos los días y muchas veces, varias veces al día. Y las cosas que hacemos todos los días a nivel nutricional son las que cuentan, tanto para sumar como para restar. Entonces, si cambiamos un aceite de alta calidad como el virgen extra por uno de mala calidad, es una mala calidad que vamos a hacer todos los días, que vamos a incorporar a nuestro organismo todos los días, incluso varias veces al día. Entonces, y aquí cada una sabe, por supuesto, su economía, pero yo aquí te recomiendo que de momento, aunque esté carísimo, porque a día de hoy, que estamos a 5 de noviembre del 2024, a 7 de noviembre del 2024, el aceite ahora mismo está el litro más o menos a 10 euros. Pero yo te recomiendo que sigas invirtiendo en él, porque mmm, si cocinas saludable, vas a utilizar un poquito de aceite para saltear, para rehogar y para alinear las ensaladas y las demás verduras. Entonces, va a ser un litro que te va a dar para bastante. A lo mejor a mí, mira, yo utilizo muchísimo aceite para todo y un litro me suele dar para casi 2 semanas. Entonces, yo es algo que si puedes, que sea lo último en lo que escatimes en la lista de la compra, porque que tiene muchos beneficios. Y sustituirlo por un aceite de mala calidad tiene muchos perjuicios, ¿vale? Entonces yo te lo dejo para que reflexiones un poquito a ver qué es, hasta dónde puedes llegar, ¿vale? Nada más que decir de esto. Venga, vamos a alimentos ricos en proteína y en grasa, ¿vale? Al final, los macronutrientes no nos los comemos ahí aislados de la naturaleza. Entonces, nos los comemos dentro de un contexto de un alimento. Entonces, hay alimentos que tienen una parte de proteína y una de grasa, que ya te hablé de ellos, pero lo volvemos a recordar. Los huevos. Los huevos tienen una parte de proteína de altísima calidad en la clara, que de hecho es una proteína de tanta calidad que es la que se usa como referencia de calidad, ¿vale? Entonces, interesante comer huevos. ¿Qué pasa? Que en la parte de la yema tienen un alto contenido en grasa y también hay colesterol. ¿Esto quiere decir que como hay colesterol no los podemos comer? Lo que nos dicen los estudios de momento es que sí, que eso que se decía de como máximo tres huevos por semana, ya no están así, ¿vale? Se pueden comer huevos todos los días, uno o dos huevos, depende de la persona, depende evidentemente si tienes problemas de colesterol, vas a tener que reducir bastante. Pero bueno, para adultos sanos sí podemos incorporar huevos todos los días. ¿Debemos hacerlo? Pues mira, mi recomendación como dietista es que cuanto más varíes tus alimentos ricos en proteína y en grasa, mejor. Entonces,
un día huevos, otro día aguacate, otro día una proteína vegetal como legumbres, va a estar bien, pero puedes, si quieres, comer huevos todos los días, sí se puede. De momento, a día de hoy, 7 de noviembre del 2024. Si salen estudios que desmientan esto, pues tendremos que cambiar la recomendación, pero de momento es lo que hay en la evidencia científica. Digo, lácteos. Los lácteos también tienen una parte proteica, la proteína de la leche, que de hecho es la proteína que luego se aísla para vender en polvo, la proteína whey, que seguro que te suena, no es más que proteína de la leche aislada. Y luego también tienen esa parte grasa, que dependiendo del tipo de lácteo va a ser mayor o menor. Si es leche entera va a haber más grasa y si es desnatada, semidesnatada, menos grasa, ¿vale? La mantequilla, por ejemplo, como es un lácteo al que se le ha quitado completamente la parte acuosa y prácticamente la parte proteica, pues es un alimento altísimo en grasa, ¿vale? Pero se puede tomar siempre y cuando no abuses de ella, ¿vale? Si te tomas una cucharadita de café de mantequilla untada en una tostada, pues evidentemente no va a pasar nada. Con los quesos pasa lo mismo. El queso, cuanto más curado, menos agua tiene. Eso quiere decir que en el agua hemos quitado la parte proteica y nos hemos quedado con la grasa. Entonces, cuanto más curado esté un queso, menos proteína y más grasa va a tener. Un queso fresco va a tener más proteína, pero porque tiene más agua. Entonces, proporcionalmente va a tener menos grasa. Y un queso viejo, curado, cuanto más curado, va a tener menos agua, por lo tanto menos proteína, y va a tener mucha más grasa. Vale. Y luego tenemos los frutos secos, que también tienen un poco de proteína y un poco de grasa, y mucha fibra también. Venga, y ya por último tenemos los azúcares refinados. O sea, los alimentos ricos en azúcares refinados y demás cosas, pero ya puse azúcar refinado para un poquito acotar, ¿vale? Que son los que ya conoces. Embutidos, ahora te voy a hablar del temita embutidos porque nos solemos pensar que son carne y ahí hay mucha fantasía en el listado de ingredientes, ¿vale? Y luego comida rápida, chips de bolsa, galletas, alerta con las galletas porque no hay galleta saludable en el mercado, ya te doy esta mala noticia. Eh, Todas tienen azúcar refinado con un nombre o con otro, pero todas tienen azúcar refinado. ¿Vale? Y luego los chocolates que no sean altos en cacao, pues también vas a tener ahí la sorpresa del azúcar. ¿Vale? Embutido alert, que ahora te la voy a contar, ¿vale? Y así aprovecho y te introduzco un poquito cositas de etiquetado que te pueden ser útiles para ir a hacer la compra. Los embutidos, o sea, bueno, todos los alimentos, la declaración nutricional, que es lo que tú lees, las palabras que tú lees en la etiqueta, en el envase por fuera, así como el listado de ingredientes, la tabla nutricional y luego las declaraciones nutricionales. Esto sería como alto en fibra, bajo en grasa, no sé qué. Todo eso está regulado por ley. Hay una ley que puedes verla en el BOE que lo regula todo de una forma muy específica. Aquí te voy a poner el ejemplo del embutido, del jamón, que es como lo más famoso, pero que sepas que todo tiene una regulación muy, muy estricta. Entonces, en el mercado hay tres clases principales de embutido en función en su contenido en carne y, y por ende su calidad, ¿vale? En primer lugar tenemos los de peor calidad, que en la declaración nutricional, en la parte de fuera del envase, vamos a leer fiambre de jamón, fiambre de pollo, fiambre de pavo. Son los de peor calidad. ¿Por qué? Porque si pones la palabra fiambre estás declarando que hay entre un 50 y un 60% de carne, como mucho, en todo ese mejunje de cosas. Y claro, si hay hasta el 60% de carne, el otro 40% que me estoy comiendo, ¿qué lleva? Pues lleva féculas, que no es más que hidratos de carbono de patata, maíz, de cereales varios, que son muy baratos de producir y que le dan un sabor y una consistencia que en la industria alimentaria interesa, ¿vale?
pero que no es embutido. En realidad, si cuando tú te compras un embutido, todas entendemos que nos queremos comer una carne, una proteína, ¿no? Una fuente de proteína. Vale, pues que sepas que los embutidos que ponen la palabra fiambre delante del embutido que sea, solo tienen hasta el 60% de carne y el resto que te comes son féculas, aditivos, agua, fibra en polvo, que esto yo he trabajado en la industria alimentaria y lo he visto, como eso se rellena de fibras, de agentes gelificantes, de historias que no tienen nada que ver con el embutido, ni la carne, ni nada de eso, ¿vale? Luego tenemos en una calidad intermedia los embutidos cocidos, ¿vale? Entonces, en la declaración, si pone jamón o pavo o lo que sea cocido, vamos a estar en una calidad entre el 60 y el 70% de carne. Y el resto va a ser agua, azúcar, féculas y todo eso, ¿vale? Pero ese 30% restante, 30 o más restante, va a ser sorpresa. ¿Vale? Va a ser algo que no tiene procedencia de la carne que está declarando en la portada. Y luego ya por último vamos a tener el jamón cocido extra, que este es el de mayor calidad que nos vamos a poder encontrar en el mercado y tiene más de un 80% de carne, ¿vale? Te pongo ejemplos, ¿vale? York, finas lonchas, mira, 55%. Luego, pechuga de pavo, finas lonchas, pechuga de pavo. En los ingredientes sí pone cocida, ¿vale? Esta es la declaración nutricional, 65%. Y aquí sí que lo pone, ¿por qué? Porque la palabra extra suena a guay, a calidad. Entonces les interesa ponerlo en la portada. Y aquí ya vemos cómo tiene más del 85%. Pero fíjate, la etiqueta aún así sigue teniendo agua, sal, destrosa, que es azúcar de mesa, aditivos, antioxidantes, especias, aromas, conservadores, una fantasía, ¿vale? Entonces, nada, esto así a nivel pincelada de declaraciones nutricionales y etiquetado. Ya está, muy cortita, yo creo que me ha quedado cortita, para que tengas un poco claro en qué alimentos encontrar cada macronutriente y que no te la den, ¿vale? Que los alimentos que vienen medianamente procesados siempre llevan trampa, ¿vale? Nada, hasta aquí esta unidad y nada, nos vemos en la siguiente. Chao, chao.